de lo anterior. Ejemplo de aplicación de las reglas o leyes de Kirchhoff. Muy bien, ese es el que os dibujé antes. Nos dan una batería con una fuerza electromotriz epsilon y me dan 5 resistencias: R1, R2, R3, R4, R5. Podríamos meter una R6, vamos a dejarlo, si queréis. Saque datos. Y las resistencias. Y me piden determinar el comportamiento del circuito. Entonces, lo primero es lo que decía yo antes, incógnitas, que tenemos aquí. En lo que se refiere a las corrientes, tendríamos la intensidad. Le estoy dando un sentido, el sentido, iba a decir al azar. Hombre, si uno tiene un circuito y tiene solo una batería, puede entender más o menos cómo van a ir las corrientes. En 1, 2, 4 y 5 es lógico en la 3. La cosa sería, y por supuesto, esta. Pero bueno, incluso poniéndolo a voleo, no hay ningún problema. Tendré esas incógnitas. Si me sale el valor positivo es, digamos, el sentido que yo he tomado. Si me sale negativo es que la corriente va en sentido contrario al que has supuesto. Entonces tendremos incógnitas y 1, y 2, y 3, y 4, y 5. 6 incógnitas. Necesito 6 ecuaciones independientes. Me dice, bueno, pues empecemos, si queréis, por la regla de los nudos. A ver cuántas ecuaciones me da. Bueno, primero habrá que ver cuántos nudos tengo. Tendré aquí 1, si queréis, el A, el B, el C y el D. En principio 1B, sin ningún problema, 4 nudos. Para cada nudo, una ecuación tendré. Lo que ocurre es que uno lo podemos plantear, las 4. Eso no quiere decir que las 4 ecuaciones sean independientes. La regla es que si tienes n nudos, tendrás n-1 ecuaciones independientes. No que tienes n ecuaciones, por supuesto. Pero una de ellas, cualquiera de ellas, es combinación lineal de las demás. Por lo tanto, no te da más información. n-1 ecuaciones independientes. O sea que de la regla de los nudos, si tenemos n nudos, si no tenemos ningún nudo, no podemos sacar ninguno, desde luego. En este caso, 4 nudos, tendremos 3 ecuaciones independientes. Por ejemplo, para el nudo A, voy a borrar aquí porque si no me voy a... Por ejemplo, para el nudo A, tendríamos... A ver, la intensidad que está entrando en el nudo A tendrá que ser igual a las intensidades, solo entra la I, tendrá que ser igual a las intensidades que salen del nudo A. Será I1 más I2, con la misma numeración, 1 para cada una de las elementos. Para el nudo B, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos, entra la I1 y sale la 3 y la 4. Para el nudo C, tendríamos, entra la 2, entra la 3 y sale la 5. Y por supuesto, podría haber puesto el nudo D también, que lo que me está diciendo que es I4 más I5 es igual a I.
pero esta, cualquiera de ellas, no tiene por qué ser la última. Es decir, que yo puedo eliminar uno de los nudos, me quedo con 3 de los nudos, que van a ser independientes. ¿Con cuál de ellos? Te da igual. ¿Está eso claro? No tiene por qué ser uno. Es decir, yo aquí me lo puedo, pero otra persona podría haber escogido otro nudo. No tengo nada en contra. Lo que estoy diciendo es que no son independientes las 4. 3 de ellas son independientes. ¿Cuál coges? Las que tú quieres. Claro, pero tengo entonces 3 ecuaciones, pero sigo teniendo 6 incógnitas. Necesito más información. 3 ecuaciones independientes. Necesito más. ¿De dónde? De la regla de las mallas de Kirchhoff. Y ahora, fijaos, malla es camino cerrado. Pero dice, bueno, en este caso, claro, en un circuito chupado, como este, ¿no? O con el condensador, como ponía antes, no había ningún nudo y hay solo una malla, lo más sencillo del mundo. Pero en este caso, ¿cuántas mallas hay? ¿Cuántos caminos cerrados sobre el circuito puedes dibujar? Uno dice, pues hombre, vamos a ver en verde. Uno dice, imaginación. Uno sería ese, ¿no? Por ejemplo, el A. Uno diría, hombre, yo me puedo ir, este lo está pidiendo a gritos, y veis que le estoy dando un sentido, el B, ¿no? Otro, por ejemplo, el C. Pero otro diría, pues también me gustaría a mí el D. Otro podría decir, pues, oye, yo voy por aquí y bajo por allá, el E. Pero otro diría, pues no, a mí me gusta ir más por abajo y luego por arriba, el F. Es decir, que caminos cerrados, y no sé si se me ha escapado alguno, creo que no. Creo que he dibujado todos los que la imaginación te puede dar, como, imaginaos, esto con esta mierda de circuito, Ahora imaginaos un circuito como Dios manda con más elementos. Evidentemente el problema es no te puedes fiar de la vista, ¿no? Porque no puedes saber cuántas mallas. Cuidado, yo no he dicho que todas sean independientes. Otra vez viene el problema. ¿Cuántas mallas tendré, ¿no? Tendré que podré crear de eso? Eso te lo puedo hacer un programa. De hecho, tengo yo escrito uno con matemática que simplemente dibujo ¿no? ¿Cómo es? Va de tal elemento, y me crea todas las mallas que tiene ese circuito, y me dice además el número de mallas independientes que puede. Con vosotros lo tenemos que hacer así, porque son circuitos sencillos a simple vista. Vamos a ver, ¿cuántas mallas son todas independientes? Con eso quiero decir cada malla tiene una ecuación al aplicar la regla de las mallas. ¿Son todas las ecuaciones que saco hasta F independientes? Respuesta, no. Y ahora uno dice, ¿y cuál es el número mínimo de mallas, en este caso, independientes? Uno dice, y ahora la cuestión es, tú tienes que escoger un número mínimo de tal manera que no se te escape ningún tramo del circuito. Por ejemplo, empecé por la A, que cubría todo esto por aquí fuera. Con la B y con la C, 3 mallas, con esas cubro todos los elementos. Cualquier otra malla la podría poner como combinación, sumas y restas de las anteriores, de esas que dibujaba. 3 mallas independientes. Bueno, en este caso, cuidado, ahora uno diría, ¿va a ser siempre así? ¿El número de nudos va a ser igual al número de mallas? Por supuesto que no. El número de nudos independientes y de mallas independientes que tiene un circuito no es el mismo. Es decir, que a veces va a haber más nudos, a veces va a haber más mallas, o en este caso particular tenemos el mismo número de mallas independientes que nudos independientes. Bueno, vamos a cogernos para el A. Vamos a hacerlo en azul, si queréis. Para el A.
empiezo en un punto, me da igual, donde empiezas me da igual. Sigo el camino que era en el sentido horario. Plaf. Todo esto nada, me encuentro por aquí, tengo que dar el salto de aquí a aquí. Estoy pensando que la intensidad de corriente va en ese sentido, por lo tanto hay una caída de potencial entre estos dos puntos. Y ya implícitamente estoy aplicando ahora mismo la ley de Ohm. ¿Cómo va a ser entonces la caída de I1, R1? Claro, uno podría poner el problema todavía más complicado, en el sentido de decir, ¿y por qué no puedes poner, por ejemplo, VAB? Podrías hacerlo. Entonces estás introduciendo más incógnitas, potenciales o caídas de potencial, pero uno diría, voy a necesitar, por supuesto, más ecuaciones. Esas ecuaciones, ¿de dónde las vas a sacar? De la ley de Ohm. Ese paso, digamos, lo estamos haciendo ya ahora mismo. ¿Entendido? Es decir, regla de Kirchhoff de las mallas, de los nudos y ley de Ohm. Y si tienes condensadores o bobinas, pues ver qué es lo que ocurre para un condensador y una bobina. En este caso solo resistencias, tendremos caída I1, R1. Pero ahora tengo que pasar de B a D. ¿Qué es lo que tendría ahí? Una caída de tensión correspondiente a I4 por R4. Vale, ya me encuentro aquí y tengo que volver a este punto. Ahora voy contra el campo. Sube la tensión en un valor, la fuerza electromotriz de la batería, menos epsilon. Igual a 0. Para la B, uno empieza en un punto. Por ejemplo, aquí. Ahora lo recorro en el sentido horario. Cae la tensión en 1 y 1, R1. Ahora hacia abajo. Cae la tensión al ir de B a C en 3 y 3, R3. Me encuentro de C a A, pero ahora me muevo. ¿Cómo me estoy moviendo en el camino? Me muevo contra el campo eléctrico. ¿Cómo? Y dices, ¿y cómo sabes que te estás moviendo contra el campo eléctrico? Porque has supuesto que la intensidad de corriente va de esa manera. Por lo tanto, menos I2 por R2. ¿Estás en el mismo punto? 0. ¿Os habéis dado cuenta? He marcado las intensidades de corriente. Marcar las intensidades significa que estoy suponiendo que el campo eléctrico en cada segmento tiene un sentido determinado. Entonces la cuestión ahora en la regla de las mallas es, yo me muevo con el campo, cae el potencial. Si me muevo contra el campo, al hacer la integral de camino, sube el potencial. Lo que estamos haciendo es este cálculo. ¿Y qué es lo que ocurría aquí? No sé cómo decirlo más veces. Es aquí, claro, el diferencial de L, que va de aquí hacia acá, tiene el sentido contrario que el campo eléctrico. Por lo tanto, el producto es negativo. Muy bien, eso para la B, la malla B mayúscula. Pero teníamos otra que era la C mayúscula. Otra vez empezamos donde nos dé la gana, por ejemplo en el punto B. Cae el potencial de B a D en un valor que es I4 R4, ¿no? Pero ahora me encuentro que tengo que volver por aquí hasta C, pero aquí me estoy moviendo contra el campo, por lo tanto menos I5 R5. Me encuentro aquí en C y tengo que subir hasta B, pero me estoy moviendo contra el campo, por lo tanto menos I3 por R3. Ya me encuentro en el mismo punto, igual a 0. Sistema de 6 ecuaciones independientes y 6 incógnitas. Un sistema de 6 ecuaciones lineales. Vamos, a ver, me voy a coger otro. Lo único necesitaré... Bueno, no necesito ni valores. Ahora, vamos al ordenador.
Si sois tan amables, me las vais dictando y así no tengo que estar saltando como un conejo de un lado a otro. ¿Vale? Me las dais en el orden. Si eres tan amable, 1, Carlos. Y, ¿no? Y igual a I1 más I2, ¿no? Luego era... Luego el siguiente, I1 es igual a I3 más I4. O sea, como ecuaciones, igual, igual. ¿Lo estáis viendo? Estoy poniendo una ecuación. Más. ¿La otra era? I2 más I3 I2 más I3. igual a I5. Ahora las otras tres. I1 más E por R1 Vamos a poner, bueno, sí, bueno, da igual el orden. I1 por R1, más I4 por R4 I4 por R4, la fuerza de conflicto. igual a epsilon. Vamos a ponerle un epsilon bonito. I1 Más. por R1 R1, más I3 por R3 menos I2 por R2 igual a 0. Para acabar, I4 por R4 uy, perdón, R4, E4, sí, menos I5 por R5 menos I3 por R3. por R3. Tengo ahí las ecuaciones. Muy bien. Uno diría, bueno, no has dado, aquí los datos son las resistencias y el epsilon. Uno diría, quizás necesitas darle valores. No, bueno, pues le podemos dar valores, pero que, cuidado, voy a hallar el resultado independientemente de exacto, o sea que con las letras tendríamos EQS y ahora tengo, lo único que le tengo que decir, o sea, ya veis, la función solve, no de solve porque no, aquí no hay nada diferencial. Cuidado, en el momento en el que metamos en el circuito variaciones temporales, nos van a aparecer incógnitas en sus derivadas. Entonces tendré que utilizar desolve, no solve. Tendríamos, ahora lo único le tengo que decir, pues el orden, me da igual el orden que 4 e I5, ¿no? Ahí lo tenéis. Vamos a ver, ¿qué queréis, por ejemplo? Vamos a ver, valores, por ejemplo, epsilon 12, R1 1, así por seguir una regla que R2 2, R3 3, le podía haber dado valores antes, simple, pero os dais cuenta, ahora le asigno y R4 4 y R5 5, placa. ¿Dónde tengo yo aquí? Perdón. Que no era dividir, que era reemplazar. Slash punto de reemplazar. Bueno, pues ahí tenéis los valores, además exactos como fracciones. Si yo le meto un punto en alguno de ellos, os da los valores reales aproximados. La intensidad que pasa por la batería, 252,61. Y todas salen positivas, lo cual quiere decir que el sentido que he tomado era el correcto. Ahora, que esto toca hacerlo no con el ordenador, ¿veis? O sea que el ordenador te lo resuelve. ¿Es porque no hay solución algebraica a mano? No, yo no he dicho eso. Si tenemos esto, entonces necesitaréis resolver un problema que es matricial, ¿no? ¿Algún problema con eso? ¿Qué usaríais vosotros? ¿Qué usaría yo? Vamos, por lo menos, para resolverlo.
Sí, pero ¿qué método? Tiene un nombre. O sea, tú lo expresas, efectivamente, el primer paso, yo lo expresaría como producto de una matriz por un vector. El vector es el vector de incógnitas, I1, I2, I3, I4, I5. Y a la derecha, los términos homogéneos, que me aparecería un epsilon en alguna de ellas, ¿no? Aquí. Y en el resto ceros como 0, 0, 0 y un epsilon en uno de esos. ¿De acuerdo? Vale, ya lo tengo puesto en forma matricial. ¿Algún problema con eso? Lo tenéis muy reciente. ¿Lo podrías hacer por ecuaciones? Hombre, yo diría que con 6 ecuaciones te puedes liar bastante, ¿no? Sí, pero también igual como lo tengas en tu cabeza, ¿sabes? ¿De verdad tú te pondrías 6 ecuaciones con 6 incógnitas? Más que- Despejar una, meterla en la siguiente, despejar para meterla en la siguiente, en la siguiente, en la siguiente. ¿Lo harías? Te has tirado el tiempo de 4 exámenes. Y te puedo asegurar, Murphy en ese se aplica con un 99,999%, lo cual es una pena. ¿Me entendéis? Entonces yo diría que el método de Kramer no estaría mal. Joder. Ya, el problema no es que yo sí tendría derecho a decir, ¿cómo se llamaba aquel? Que no me acuerdo. ¿Me entendéis cuál es la diferencia? Pero vosotros lo tenéis. Hombre, me juego las dos manos a que, por supuesto que os lo han enseñado en álgebra, ¿no? Y eso lo tenéis de hace 3 meses. ¿Os dais cuenta de cómo se puede hacer sangre? La sangre la podéis hacer conmigo. Pero ahora os lo he devuelto yo, decir, hombre, por Dios, eso tenía que haber salido. Hombre, Miguel, jopelines, no me vengas con esas. Por lo tanto, si lo pongo con papel y boli, significa que hay que saberlo hacer, ¿eh? Que para eso habéis aprobado el álgebra. O habéis tenido álgebra, y el álgebra es necesario. Que da la casualidad de que toca con el ordenador, yo diría que está bastante chupado. ¿Cuál es la física? Cuidado, la física del asunto. Y alguna pequeña explicación. Decir, oye, pues aquí regla de los nudos. 3 nudos independientes, bla, 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 bla. ¿Entendido? Siguiente, regla de las... O sea, alguna explicación por arriba, por abajo, por donde os dé la gana. ¿No? Yo lo miro y digo, pues mira, no lo has sabido poner. La física está mal, se acabó. ¿De acuerdo? O sea que lo importante es, naturalmente, no meter la pata en las ecuaciones. Con el ordenador, tan sencillo como esto. Bien, en este tenéis, que no, lo tengo que o sea, está tapado, este, por ejemplo. Podemos discutirlo un segundín, está hecho ahí detrás, ¿vale? Entonces no lo voy a repetir. O sea, no lo voy a escribir y yo diré, está hecho con matemática. En este, pues le hemos metido un poco más de vidilla, siendo dentro de lo que es una modificación del anterior, vidilla en el sentido de que aquí le he metido a mano pues más baterías, ¿no? Tenemos aquí una, 1, 2, o sea, por aquí he metido varias. Y ahora la cuestión es resolver el circuito. Bueno, y ahora viene el momento de decir, en el anterior o en este, en este también tenemos el mismo número de nudos y de mallas, es muy similar. Me enfrentaría con un problema de 6 ecuaciones, 6 incógnitas. No queda más remedio, incluso más si metes potenciales. ¿Habría alguna manera de simplificarme la vida, Miguel? Ahí es donde viene Purcell, y lo que digo yo, y lo que tenéis también, por cierto, si os interesa y en algún momento, digamos, os dedicáis mucho a lo de el mercado de la energía, los circuitos, que por cierto lo van a cambiar. Tenéis aquí, os pongo 2 enlaces que están muy bien. El curso, por lo menos estaba muy bien cuando lo vi yo, de circuitos y electrónica 6.002 del MIT, del MIT, del profesor Anant Agarwal. Y uno de los vídeos
O sea que este es un curso dedicado a resolver circuitos. Este es uno de los vídeos de este curso. ¿De acuerdo? Ese es el que quizás me puede interesar a mí porque describe uno de los dos métodos que voy a decir yo ahora, de simplificación. Formas o métodos de simplificar la resolución de los circuitos, Pues dos, el orden da igual. Es decir, que puedes escoger uno o puedes escoger el otro. Y uno es método. Método de las corrientes de malla o método de los potenciales en los nudos. En este, naturalmente, lo que hace uno es de la regla de Kirchhoff de las mallas y en este, de la regla de Kirchhoff de los nudos. Dices, bueno, pero realmente tienes que aplicar las dos para cuadrar todas las incógnitas. Ahora lo veréis, lo siguiente que es. Lo que vamos a hacer, sí, efectivamente tienes el mismo número de incógnitas, pero vas a separar el problema de tal manera que vas a tener un conjunto de ecuaciones con incógnitas independiente, uno, separas, de tal manera que no tienes todas las incógnitas en uno y todas las... Vas a tener, en este caso, con este ejemplo que he puesto yo ahora, lo mejor es hacerlo con un ejemplo. O sea, el mismo circuito, para que veáis. Epsilon 1, 2, 3, 4 y 5. Pues busco cuáles son el número de mallas independientes. O sea, el mismo problema que tenía antes para aplicar, naturalmente, y digo, bueno, pues necesito el número mínimo de mallas independientes. En este caso eran 3. Y puedo utilizar, si queréis, las mismas, la A, la B y la C. La A, la B y la C. Y ahora el truco, por llamarlo así, es yo asigno a cada malla una corriente. Asigno a cada malla una corriente. Ahí tengo 3 mallas y las mallas, por ejemplo, la malla A y la malla B, comparten un elemento, que es la resistencia R1, si os habéis dado cuenta, ¿no? Eso quiere decir que por el elemento N1, al tener 2 mallas, comparten ese elemento, va a pasar una intensidad neta, que será, dependiendo de cómo le ponga yo el sentido a la corriente de malla, se sumará, o si pongo sentido contrario, se restará. Ese es el punto. Y tercero, asigno a cada malla una corriente, por ejemplo, le asigno la IA, la IB y la IC. El sentido, en el sentido horario. Lo he puesto yo. Que lo ponéis cada uno vuestro sentido, tenéis que tener en cuenta cómo se van a plantear las ecuaciones. ¿De acuerdo? Busco las mallas independientes. En este problema hemos visto que son 3. Asigno a cada malla una corriente. Y ahora aplico la regla de Kirchhoff de las mallas. Vamos a por ello. Muy bien, para la malla A, empiezo en un punto, por ejemplo por ahí. Me encuentro con la resistencia 1, pero la resistencia 1 la comparten 2 mallas, la A y la B, y las intensidades van en el mismo sentido. Por lo tanto, la caída de potencial
será R1 IA más IB. Si hubiese puesto sentido un horario y otro antihorario, sería, dependiendo de cómo me estoy moviendo, de qué punto a qué punto, tendríamos que poner uno positivo u otro. No os preocupéis que en una de ellas me va a salir así. Vale, estoy de aquí y paso aquí. Otra vez tengo en la resistencia R4, es compartida por la malla A y por la malla C. Así. Ya me encuentro por aquí. Vuelvo por la... Sube la tensión, una épsilon. Imaginaos que hubiese metido otra resistencia por ahí. La R6, imaginaos. Pues entonces hubiese tenido más R6. ¿Por cuál intensidad? Solamente la malla A, IA, menos épsilon igual a 0. Si queréis, por ponerle una más que no sea la malla B. Uno diría, vale, pues en la malla B empiezo, por ejemplo, en este punto. Otra vez, este elemento, R1, caída de tensión, IA más IB. Pero ahora me encuentro en la 3. Claro, en la 3, ¿qué intensidad está pasando? Si yo me muevo en este sentido, cae el potencial si solo fuese la intensidad B, pero sube el potencial si solo miro la intensidad de C. Es decir, que tendré una caída de potencial correspondiente a R3 por I, ¿qué he puesto? IB menos IC. Ya me encuentro aquí. ¿Y ahora qué ocurre con la resistencia en 3? Solamente la tiene la malla B, es decir, que tendré R3 por IB. Uy, perdón, gracias. R2. No. Esta es IB. Cuidado ahí. Yo, en el sentido, pienso que la corriente en la malla B se mueve en sentido horario. Por lo tanto, me estoy moviendo con la corriente de esa malla en el elemento 2. Vale, ya me encuentro en el mismo sitio, 0. Para la malla C, empiezo en un punto, por aquí. Otra vez tendré la R4, que comparte IA más IC. Pero ahora me encuentro con la 5, R5, que solo la tiene la C. Otra vez en el sentido horario. Está cayendo el potencial. Y ahora me encuentro aquí. Aquí estará cayendo el potencial, un valor que será R3, IC menos IB. Igual a 0. ¿Cuántas ecuaciones? 3. ¿Cuántas incógnitas? 3. IA, IB e IC. ¿Qué preferís? ¿Un problema matricial de 6×6 o de 3×3? 3×3. Pero uno dice, ¿y dónde han ido a parar las otras incógnitas? Claro, porque ese es el primer paso. Ahora viene el paso final, que es, naturalmente, ¿cómo es la corriente que pasa por la 1? La corriente que pasa por la 1 será IA más IB. La corriente que pasa por la 4 es IA más IC. La corriente que pasa por la 3 será IB menos IC. ¿Que me sale positivo? IB menos IC es que va hacia abajo la corriente. Que me sale negativo, va hacia arriba. Y ya está. Es decir, que son, como veis, es un primer paso más sencillo, menos incógnitas, y a continuación resuelves el resto de incógnitas. Mostrarlo y mañana hacemos pasado hacemos el método de los potenciales en los nodos. ¿No veis? Aquí tengo precisamente en este caso, por el método de las corrientes de malla. Las mallas las tenéis ahí, y ahora simplemente, aquí estoy dando valor a las baterías y a las resistencias. Para la malla A,
Esto os lo destapo para que lo tengáis a la vista y lo podáis comprobar para la malla B, para la malla C, para el ordenador. Resuélvelo. Cuidado, uno diría, ¿y para qué hago esto si el ordenador me lo resolvía de la otra manera? Tened en cuenta de que a veces hay que hacerlo a mano. Desde el punto de vista del ordenador, yo diría que, bueno, quizás te equivocas menos, ¿vale? No tenéis. Sí, sí.